sí es buen momento para la democracia, pero no como la que predica Lorenzo Córdoba. Las recientes declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba, en un seminario sobre política educativa organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en el sentido de que la democracia mexicana no goza de un buen momento, están llenas de contradicciones y omisiones. Para empezar, parecen más las expresiones de alguien que está en campaña. No parecen las declaraciones del presidente del INE, sino las del presidente de un organismo político partidario. No parecen las declaraciones de un árbitro, sino de un candidato. Hay una contradicción tremenda cuando dice que la desigualdad y la pobreza son factores para que este no sea un buen momento para la democracia, cuando el INE es uno de los organismos que más ha defendido las desigualdades que se generaron durante el periodo neoliberal. El INE, con Lorenzo Córdoba a la cabeza, ha defendido sus privilegios, los altísimos salarios, las altísimas prestaciones de una élite de los órganos autónomos, y ahora viene a hablar de las desigualdades cuando ellos han sido protectores, promotores, defensores de esas desigualdades. Basta recordar que apenas el 8 de marzo pasado inició un juicio de amparo para impugnar el presupuesto de egresos como el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y también solicitó la suspensión contra la integración de cualquier carpeta de investigación por la probable comisión de delitos federales, con la denominación del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, o por la probable comisión de faltas administrativas previstas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta acción, Lorenzo Córdoba, ahora muy preocupado por la desigualdad social que existe en nuestro país, se puso a la cabeza de quienes desde los órganos autónomos defienden el dispendio de recursos públicos y pretenden evitar a toda costa que el dinero que antes se gastaba en privilegios ahora se destine al ejercicio de derechos sociales. Con esto, el consejero presidente del INE sienta un mal precedente, no solo de falta de sensibilidad social, sino de una limitada concepción de la democracia. Con sus acciones, Lorenzo Córdoba nos dice que para él un régimen democrático no pasa porque el Estado solucione las desigualdades sociales que producen en buena medida los fenómenos de polarización que él critica, sino que la democracia debe limitarse a campañas, gorras, playeras, templetes, spots, debates, burocracia y recursos públicos cuantiosos para pagarlos. El presidente del INE sostiene que este no es un buen momento para la democracia. Y nos preguntamos, ¿cuál sí es un buen momento para la democracia? Cuando se utilizaba la partida secreta para apuntalar electoralmente al partido de Estado como en 1994, el año 2000 con el Pemex Gate y los amigos de Fox, el 2006 con la compra del voto y la intromisión directa del aparato del Estado en el proceso electoral, el 2012 con la compra del voto y los recursos de Odebrecht, Monex, Soriana, etc. en campaña. Ahí evidentemente diferimos completamente. Hoy vivimos el mejor momento para acabar con la compra del voto y con el fraude electoral. Baste recordar que estas actividades antes tan socorridas e impunes en otros sexenios, hoy son consideradas delitos graves que ameritan prisión preventiva, que los programas sociales ahora son derechos y se aplican de manera universal, por lo que dejaron de ser un recurso del poderoso para chantajear a la ciudadanía y llevar votos a las urnas. Democracia significa más pluralidad en los medios, más participación de la gente, conversión de programas sociales en derechos sociales, combate a la compra del voto y a la corrupción que origina los recursos para hacerla, disminución de las desigualdades y contar bien los votos. Hoy es un buen momento para la democracia, le decimos a Lorenzo Córdoba. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Las recientes declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, están llenas de contradicciones y omisiones. Para empezar, parecen las declaraciones de alguien que está en campaña. No parecen las declaraciones del presidente del INE,
sino del presidente de un organismo político partidario. No parecen las declaraciones de un árbitro, sino de un candidato. Pero luego además hay una contradicción tremenda cuando dice en su discurso que no es un buen momento para la democracia por la pobreza y las desigualdades que hay. Pero el INE es uno de los organismos que más ha defendido las desigualdades que se generaron durante el periodo neoliberal. Ha defendido sus privilegios, los altísimos salarios, las altísimas prestaciones de una élite de los órganos autónomos. Entonces ahora viene a hablar de desigualdades cuando ellos han sido protectores, promotores, defensores de esas desigualdades. Pero por otro lado, cuando dice que este no es un buen momento para la democracia, esto se presta a múltiples entendidos. ¿Cuál sí es un buen momento para la democracia? ¿Acaso cuando se utilizaba la partida secreta por ahí por los años 93-94 para apuntalar electoralmente al partido de Estado? ¿O en el año 2000 con el Pemex Gate y los amigos de Fox? ¿O en el 2006 con la compra del voto y con la intromisión directa del aparato del Estado en el proceso? ¿O en el 2012 con la compra del voto y los recursos de Odebrecht, Monex, Soriana, etcétera en campaña? No, ahí evidentemente diferimos completamente. Hoy vivimos el mejor momento para acabar con la compra del voto y con el fraude electoral. En Morena estamos listos. Estoy seguro que nuestras candidatas y nuestros candidatos van a dejar el corazón en las calles, en los pueblos, en las ciudades, porque sabemos trabajar, porque tenemos palabra y sabemos cumplirle a la ciudadanía. Porque cuando trabajamos unidos, sabemos que no hay nada que nos detenga. Vamos por esas 15 gubernaturas, vamos por la mayoría en la Cámara de Diputados, porque las y los mexicanos se merecen vivir mejor con gobiernos honestos, para que siga adelante el proyecto de la Cuarta Transformación. Es la hora de defender la esperanza de los adultos mayores, de las mujeres, de los jóvenes, de los históricamente olvidados, de los más necesitados. Es la hora de todos los que queremos un país mejor. Vamos a defender la esperanza de México para juntos seguir haciendo historia. En Morena estamos listos. Este es un llamado para defender la democracia. A días de iniciar las campañas, el INE, de manera desmedida y arbitraria, decidió eliminar los registros de varias candidaturas de Morena. Este es un golpe a la democracia y al derecho del pueblo a decidir. Pero nuestro movimiento siempre ha luchado a favor de unas elecciones justas y así lo seguiremos haciendo. Por eso nos manifestamos de manera pacífica, para demostrar nuestra inconformidad, exigir una contienda limpia y defender las leyes que garantizan los derechos de las y los mexicanos. Exigimos un árbitro imparcial. Si algunos consejeros del INE quieren ir contra Morena, que se afilien a un partido político y compitan por la vía democrática. Confiamos en que el Tribunal Electoral haga justicia y devuelva a nuestras candidatas y candidatos el derecho a ser elegidos. En Morena, estamos en pie de lucha, en defensa de la voz del pueblo. Esta batalla no es solo porque es injusto que cancelen las candidaturas, sino para defender la democracia. Morena, la esperanza de México. Morena, la esencia de Morena es justamente eso, la lucha por nuestra libertad, la lucha por vivir en una auténtica democracia. Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a luchar. Son pretextos de la autoridad. En realidad hay 4 publicaciones de Raúl Morón y 4 publicaciones en Facebook de Félix Salgado. ¿Ustedes creen que con eso se les debe quitar el derecho a que el pueblo de Michoacán y el pueblo de Guerrero los pueda elegir como gobernantes? Nos quieren robar lo que no nos pueden ganar en las elecciones, porque el pueblo de México ya decidió
que siga adelante la transformación y que esa transformación la encabece Félix en Guerrero y que esa transformación la encabece Raúl Morón en Michoacán. Por eso venimos a decirle aquí, afuera de esta cueva de ladrones en que la han convertido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y el INE va a caer porque el pueblo de México ya lo rebasó, porque siguen actuando como empleados del PRIAN, de la mafia, de la corrupción, cuando deberían de velar por el gran avance democrático que tuvimos en julio del 2018, cuando deberían trabajar de la mano de un presidente de la República que viene de la lucha democrática y por eso tiene una profunda convicción democrática. Vamos a defender nuestra democracia, así nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, y no nos vamos a doblar. Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. Se han agrupado con ese propósito. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo no tengo elementos para decir de que son autoridades imparciales. Yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han prestado a los fraudes electorales o se han hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales. Y eso no lo vio el INE, no vio nada. Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad, y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.